Estoy limpiando la casa ahora, anunció Mason Walsh, de pie sobre una maldita mesa de la cafetería como si estuviera a punto de declararse emperador del universo conocido. Excepto que, en lugar de revelar alguna gran visión, me señaló directamente y gritó: Wesley, estás fuera. Con efecto inmediato. Las tazas de café se congelaron en el aire. Los tenedores se detuvieron a medio camino de las bocas. Todo lo que escuché fue ese silencio zumbante que se obtiene justo antes de un accidente automovilístico. El chico simplemente me despidió frente a 40 empleados mientras comía una barra de proteínas y lo llamaba recortar el peso muerto. Soy Wesley Adams, de 49 años, y había mantenido a Summit Technologies funcionando durante 13 años. Pero a Mason no le importaba nada de eso. No dije una palabra, no me inmuté. Simplemente saqué las credenciales de acceso maestro de mi maletín, el mismo llavero y tokens de seguridad que había llevado desde la administración de Bush. Los sostuve en alto como un camarero deslizando una bebida a un cliente problemático y dije: buena suerte con eso. Él sonrió con suficiencia como si acabara de conquistar Wall Street, como si yo fuera un conserje glorificado al que finalmente le habían mostrado la puerta. Pero lo que Mason no sabía, lo que nadie en esa habitación sabía, era que esas no eran solo llaves de puertas. Eran autenticadores del sistema, certificaciones de cumplimiento, códigos de acceso de proveedores, autoridades de presentación federales. Algunas de ellas ni siquiera habrían cerraduras físicas ya. Ellas eran las cerraduras. Permítanme retroceder un poco. Mason Walsh no nació, fue acuñado. Podías oler el fondo fiduciario emanando de su colonia de diseñador desde 3 cubículos de distancia. No subió ninguna escalera corporativa, flotó hacia abajo en un paracaídas de oro con las iniciales de papá bordadas en él. Su padre, Hunter Walsh, había construido Summit Technologies desde la nada a principios de la década de los 2000. Un tipo inteligente, Hunter. Entendía que dirigir una empresa de tecnología significaba más que simplemente tener los artilugios más brillantes. Cuando Hunter dio un paso atrás hace 18 meses para lo que llamó tiempo de reflexión personal, la junta directiva nombró a regañadientes a Mason como director ejecutivo interino. El chico tenía 28 años y había pasado la mayor parte de sus años posteriores a la universidad encontrándose a sí mismo en varias aceleradoras de empresas emergentes y eventos de redes de contacto. A la semana de asumir el cargo, se llamaba a sí mismo un visionario disruptivo y se refería a sí mismo en tercera persona durante las reuniones. El primer mes de Mason fue como ver un tornado golpear una biblioteca. Cambió la declaración de la misión de la empresa 3 veces, instaló una barra de kombucha en la sala de descanso y declaró que todas las reuniones ahora serían conversaciones caminando celebradas al aire libre. No importaba que la mitad de nuestro personal tratara con datos clasificados de clientes que no podían salir del edificio. Detalles como ese no le importaban a la visión de innovación orgánica de Mason. Luego vino lo que él llamó la gran simplificación. Mason había asistido a una conferencia en Silicon Valley sobre operaciones ajustadas y regresó convencido de que Summit Technologies se estaba ahogando en una complejidad innecesaria. Quería eliminar capas, eliminar la redundancia y crear lo que llamó flujo operativo elegante. Lo que realmente creó fue el caos. La purga comenzó pequeña. Despidió a Jerry, el historiador de nuestra empresa, que había estado con nosotros durante 8 años y mantenía toda nuestra documentación de conocimiento institucional. El pobre hombre lloró en silencio en su cardigan mientras seguridad lo acompañaba a la salida. Luego Mason recortó el programa de bienestar de los empleados, llamándolo mimo corporativo, y despidió a 2 trabajadores remotos a través de llamadas de Zoom. De hecho, los silenció a la mitad de sus despedidas porque tenía otra reunión a la que asistir. Pero yo era el premio, la jugada de poder que realmente quería. Mason necesitaba un chivo expiatorio con reconocimiento de nombre para demostrar que la vieja guardia estaba acabada, alguien cuyo despido enviaría un mensaje de que su visión del futuro no tenía espacio para el pensamiento heredado. La cosa es que yo no era solo un tipo de operaciones que podías cambiar como una impresora rota. Durante 13 años, me había convertido en algo que Hunter solía llamar el ancla institucional. Sabía que servidores no podían reiniciarse sin una secuencia específica. Recordaba que contratos de proveedores tenían adendas verbales que no estaban en los archivos. Yo fui el tipo que se quedó toda la noche durante el susto del ransomware en 2019, verificando manualmente cada sistema mientras los volvíamos a poner en línea.
Cuando el inspector de incendios dijo que la configuración de nuestra sala de servidores violaba los códigos de seguridad en 2020, yo fui quien negoció la exención de cumplimiento. Tenía autoridad de firma en arrendamientos de infraestructura, contratos de proveedores y protocolos de presentación federales. Hunter me había dado acceso a todo porque confiaba en mí para manejar las cosas aburridas y críticas que mantenían a la empresa funcionando mientras él se concentraba en el panorama general. Mason no vio nada de eso. Para él, yo era solo otro hombre de mediana edad con pantalones caqui que hablaba demasiado sobre los procedimientos adecuados y ralentizaba sus cambios revolucionarios con preguntas sobre el cumplimiento y los protocolos de seguridad. Así que cuando se paró en esa mesa de la cafetería como un Steve Jobs de descuento y me declaró peso muerto, no tenía idea de lo que realmente estaba soltando. Yo era la única persona que entendía la diferencia entre el organigrama y cómo funcionaban realmente las cosas, el único que sabía que nuestros sistemas elegantes y modernos se mantenían unidos por una compleja red de relaciones, acuerdos y conocimiento institucional que existía principalmente en mi cabeza. No lloré. No protesté. No hice una escena. Ese no es quien soy. Pasé por delante del mostrador de recepción, por delante de los pasantes atónitos, por delante de ese póster motivacional que siempre había odiado, el trabajo en equipo hace que el sueño funcione, y fui directo al garaje de estacionamiento. Me senté en mi auto por un largo rato, mirando esas credenciales en mi palma. Se sentían más pesadas de lo habitual, no por el metal sino por la memoria, la autoridad y la influencia. Luego abrí mi guantera y saqué la carpeta azul de cumplimiento que guardaba allí para emergencias, protocolos operativos de Summit Technologies. Documentación de acceso de custodia. Las cosas aburridas que nos mantenían legales y operativos mientras Mason jugaba al visionario. Hace 13 años, cuando Hunter me contrató por primera vez como gerente senior de operaciones, dijo algo que nunca olvidé: Wesley, necesito a alguien que entienda que las cosas llamativas ocupan los titulares, pero las cosas aburridas mantienen las luces encendidas. No estaba equivocado. Mientras todos los demás se concentraban en los lanzamientos de productos y la penetración en el mercado, yo era quien se aseguraba de que no perdiéramos nuestras certificaciones federales ni violáramos los acuerdos con los proveedores. Yo fui quien se quedó toda la noche durante el susto del ransomware en 2019, verificando manualmente cada sistema mientras los volvíamos a poner en línea. Cuando el inspector de incendios dijo que la configuración de nuestra sala de servidores violaba los códigos de seguridad en 2020, pasé 3 semanas negociando exenciones de cumplimiento y rediseñando nuestro diseño de infraestructura. Tenía autoridad de firma en todo lo que importaba: arrendamientos de infraestructura, contratos de proveedores, presentaciones de cumplimiento federal y certificaciones de seguridad. Hunter me había confiado lo que llamaba las llaves del reino, y nunca lo había defraudado. Ni una vez en 13 años. Ahora su hijo acababa de tirarme como los pozos de café de ayer, y no tenía idea de lo que realmente había hecho. Mi casa se sentía diferente cuando llegué esa tarde. Más tranquila, como si las paredes estuvieran conteniendo la respiración. Me senté en la mesa de mi cocina y abrí esa carpeta de cumplimiento que no había necesitado consultar en meses. Dentro estaba todo lo que a Mason no se le ocurrió preguntar cuando exigió que entregara mis credenciales: cada protocolo de anulación de seguridad, cada contacto de proveedor de emergencia, cada procedimiento de respaldo que Hunter y yo habíamos establecido durante los primeros días cuando estábamos construyendo servidores a partir de piezas de segunda mano y rezando para que el sistema de supresión de incendios no se disparara accidentalmente. En la página 1, en blanco y negro, Wesley Adams, nombrado custodio operativo. Verás, cuando no exiges oficinas en la esquina o lugares de estacionamiento ejecutivos, cuando no envías correos electrónicos a toda la empresa sobre tus logros, la gente tiende a olvidar exactamente qué autoridad tienes. Mason había pasado todo su breve mandato enfocado en el organigrama, pero el verdadero poder en Summit Technologies vivía en la letra pequeña de los contratos y documentos de cumplimiento que nunca se había molestado en leer. Me serví una cerveza y comencé a hacer llamadas. Llamadas tranquilas. Profesionales. Primero fue Samantha Witte en Cloud Vault Hosting, nuestro principal proveedor de servidores. Contestó al segundo timbre, con voz tensa. Wesley, gracias a Dios. Acabamos de recibir una notificación de error de credencial en tu cuenta. ¿Estás bien? El sistema automatizado dice que tu acceso fue cancelado, pero eso no puede ser correcto. Hola Sam, dije, manteniendo mi voz firme.
Solo un aviso, ya no estoy autorizado para aprobar anulaciones de mantenimiento o protocolos de emergencia en los servidores primarios. Mi acceso fue terminado oficialmente esta tarde. Silencio sepulcral en su extremo. Luego, pero tu firma biométrica sigue siendo el contacto de autorización principal para todos los sistemas críticos. No podemos procesar solicitudes de mantenimiento del servidor sin tu autorización. Ya no es mi problema, Sam. Tendrás que trabajar con Mason Walsh o quien él designe. Wesley, sabes que no funciona de esa manera. El marco de cumplimiento federal requiere un aviso previo de 30 días para los cambios de oficial de custodia. No podemos simplemente cambiar los protocolos de autorización de la noche a la mañana. Tomé un sorbo de mi cerveza. Como dije, ya no es mi problema. La siguiente llamada fue a Garrett Thompson en Secure Access Solutions, nuestro proveedor de seguridad física y digital. De hecho, se rió entre dientes cuando le conté sobre mi despido. Eso explica los errores del panel de control que hemos estado viendo toda la tarde, dijo. La gente de Mason intentó reiniciar el servidor de control de acceso alrededor de las 3 de la tarde y de alguna manera congeló la mitad de los lectores de credenciales. Están solicitando tokens de administrador de emergencia, pero necesito tu confirmación biométrica para emitirlos. No puedo ayudarte allí, Garrett. Ya no estoy en la empresa. Jesús, Wesley. ¿Entienden lo que han hecho? Tus códigos de autorización están integrados en todo, acceso con credencial, control de clima del edificio, cámaras de seguridad, incluso los sistemas de supresión de incendios. Sin tu autorización, no puedo autorizar a nadie más para hacer cambios. Suena como algo que tendrán que resolver. Cada llamada fue quirúrgica. Sin amargura, sin sabotaje, solo ausencia profesional. El repentino y ensordecedor silencio de 1000 tareas críticas desapareciendo en el vacío. La primera señal de que algo andaba seriamente mal llegó a la mañana siguiente a las 7:15 de la mañana cuando Mason intentó ingresar al edificio principal con su credencial. El lector de tarjetas le dio un pitido largo y decepcionado. Pasó la tarjeta de nuevo. El mismo sonido. Luego otra vez, atascando la tarjeta con más fuerza como si le debiera el dinero del alquiler. Sane Murphy, nuestro encargado de instalaciones que había estado allí desde la administración de Clinton, estaba trapeando el vestíbulo y simplemente se encogió de hombros. A veces tienes que hablarles con dulzura a esas cosas. O tal vez preguntarle a Wesley al respecto. Mason se puso pálido. Él ya no trabaja aquí. Sane dejó de trapear y miró hacia arriba. Ah, bueno. Eso explica los correos electrónicos que recibí esta mañana sobre errores de autorización del sistema. Me imaginé que algo pasaba. A las 8:30 de la mañana, la mitad de la empresa estaba varada afuera en el estacionamiento, amontonándose alrededor de los lectores de credenciales como turistas confundidos en un museo cerrado. El turno de la mañana de nuestro piso de fabricación no podía entrar. 3 ejecutivos estaban parados con trajes de negocios, clavando sus tarjetas en los lectores y no obteniendo nada más que pitidos de error. Mason puso a Jordan Palmer, nuestro director de tecnología de la información, en altavoz allí mismo en el estacionamiento. El pobre Jordan sonaba como si hubiera estado despierto toda la noche. No podemos aprovisionar nuevo acceso de credenciales hasta que transfiramos las credenciales administrativas maestras, explicó Jordan, con la paciencia agotándose. El administrador raíz era Wesley. Según nuestros registros del sistema, él sigue siendo el único autorizado para crear nuevas cuentas de administrador o modificar las existentes. Entonces evádelo mediante hackeo, exigió Mason, alzando la voz. Señor, él diseñó esos protocolos de seguridad para que fueran a prueba de manipulaciones. Es un estándar de cumplimiento federal. Estamos completamente bloqueados hasta que podamos obtener la documentación adecuada de transferencia de autorización. Esto es ridículo, espetó Mason. Son solo cerraduras de puertas. No señor, no son solo cerraduras de puertas. Es el control de clima, el acceso a la sala de servidores, los sistemas de seguridad contra incendios, las cámaras de seguridad y unos otros 15 sistemas integrados. Todo se ejecuta a través del mismo marco de autorización. Fue entonces cuando comenzó el verdadero pánico. A las 10 de la mañana, Summit Technologies parecía una película de desastres en cámara lenta.
Los empleados estaban amontonados en el estacionamiento, algunos intentando trabajar desde sus autos, otros simplemente parados luciendo perdidos. Mason había requisado el área de recepción como su centro de comando de crisis, lo que implicaba principalmente gritarle mucho a su teléfono y exigir que la gente hiciera que funcionara. El bloqueo de credenciales fue solo el comienzo. Alrededor de las 10:30, Nómina convocó una reunión de emergencia. Brittany Moore de Finanzas parecía no haber dormido, aferrando una carpeta lo suficientemente gruesa como para ahogar a un caballo. Tenemos un problema, anunció, lo cual en ese momento era como anunciar que el agua estaba mojada. El procesamiento mensual de la nómina requiere autenticación de doble factor. La llave de hardware de Wesley era el token de autorización secundario. Mason, ahora sudando visiblemente a través de su camisa de diseñador, respondió bruscamente, entonces consigue un nuevo token. No funciona de esa manera, explicó Brittany con la paciencia de alguien que habla con un niño pequeño particularmente denso. La agencia emisora requiere un aviso previo de 30 días para los cambios de oficial de custodia. ¿Y adivina quién figura como nuestro contacto principal para la reemisión de tokens? El silencio en esa habitación era ensordecedor. Mientras tanto, nuestro proveedor de piezas, TechSource Industrial, había notado algo extraño en su sistema. Alrededor del mediodía, recibí una llamada de su oficial de cumplimiento, no de Mason, no del equipo de adquisiciones de Summit, sino de mí directamente. Señor Adams, dijo la voz, profesional pero preocupada, nuestro sistema muestra que la autorización del oficial de cumplimiento principal de Summit Technologies expiró ayer. Nuestro sistema marcó automáticamente su cuenta para una revisión de seguridad. ¿Puede verificar su estado laboral actual? Yo estaba sentado en Murphy's Diner en ese momento, disfrutando de una hamburguesa decente y viendo el caos desarrollarse desde la distancia. Todavía tenía acceso al Slack de la empresa a través de una vieja cuenta administrativa que nadie había recordado desactivar. Era como tener asientos de primera fila para un choque de trenes. Ya no estoy empleado en Summit Technologies desde ayer, les dije honestamente. Fui despedido sin los procedimientos estándar de salida. Ya veo. Bueno, eso crea un problema significativo. Nuestros acuerdos con proveedores requieren una supervisión de cumplimiento actual y verificada. Sin la certificación de custodia adecuada, tendremos que suspender todos los envíos pendientes de una auditoría de cumplimiento. TechSource no era un proveedor menor. Suministraban alrededor del 60% de nuestros componentes de hardware críticos. Perderlos significaba retrasos en la producción, plazos incumplidos, clientes enojados y una cascada de violaciones de contratos. Pero eso fue solo el martes por la mañana. Para el miércoles, las cosas se pusieron realmente interesantes. Alguien en el círculo íntimo de Mason, sospecho que fue Colton Reed, el compañero de fraternidad que había ascendido para administrar la seguridad de tecnología de la información, intentó forzar una anulación del sistema en los protocolos principales de autenticación del servidor. En lugar de obtener acceso, activaron lo que llamamos un evento de bloqueo catastrófico. Todos los sistemas de seguridad del edificio entraron en modo defensivo total. Lectores de credenciales, control de clima, acceso a la sala de servidores, incluso las máquinas de café que estaban conectadas a nuestra red interna, todo se bloqueó con fuerza. Jordan Palmer me llamó directamente, eludiendo a Mason por completo. Wesley, sé que ya no trabajas aquí, pero estamos en serios problemas. El control de clima del edificio está atascado en 85 grados Fahrenheit. La temperatura de la sala de servidores está subiendo hacia niveles críticos. Si esos servidores se sobrecalientan, estamos ante una pérdida total de datos. Suena como que necesitas llamar a tu nuevo oficial de custodia, dije con calma. No tenemos uno. Mason nunca nombró un reemplazo. Simplemente asumió que alguien más lo resolvería. Tomé un sorbo de mi café y observé el edificio de Summit Technologies al otro lado de la calle a través de la ventana del restaurante. Podía ver gente abriendo ventanas, algunos empleados parados afuera en el calor solo para refrescarse. Bueno, Jordan, ya no estoy autorizado para ayudar. Eso se me dejó muy claro. Fue entonces cuando Ashley García de Pinnacle Consulting entró en mi vida. Había oído hablar de Pinnacle, eran la empresa a la que llamaban las firmas tecnológicas serias cuando sus operaciones se estaban desmoronando.
Ashley tenía reputación de precisión quirúrgica en la reparación de sistemas rotos, lo que es más importante, de robar el mejor talento de empresas demasiado estúpidas para reconocer lo que tenían. Me encontró en Murphy's Diner el jueves por la mañana. Una mujer profesional con cabello grisacero, un apretón de manos como un tornillo de banco y una sonrisa que decía que sabía exactamente lo que estaba sucediendo al otro lado de la calle. Señor Adams, dijo, deslizándose en la cabina frente a mí, he estado tratando de averiguar cómo Summit Technologies logró funcionar tan bien durante más de una década. Creo que estoy viendo la respuesta. Ya no trabajo allí, dije, aunque tenía curiosidad por saber hacia dónde se dirigía esto. Lo sé. Por eso estoy aquí. Sacó una tarjeta de presentación y la deslizó sobre la mesa. Hemos estado observando el desarrollo de la situación de Summit. 3 de sus antiguos clientes se han comunicado con nosotros en las últimas 48 horas, preguntando si conocemos a alguien que pueda manejar sus necesidades de consultoría operativa. La entrevista, si se le podía llamar así, duró unos 10 minutos. Ashley expuso lo que Pinnacle estaba buscando, alguien con profunda experiencia operativa, alguien que entendiera tanto el lado técnico como el legal de ejecutar sistemas complejos, alguien que pudiera entrar en el caos e imponer orden. El puesto viene con una participación significativa en el capital, tu propio equipo y completa autonomía operativa, dijo. Además, nos estamos expandiendo a tu área de especialidad, cumplimiento e infraestructura operativa para empresas tecnológicas. Miré por la ventana hacia Summit Technologies, donde los empleados todavía estaban lidiando con fallas en el control de clima y el mal funcionamiento de los lectores de credenciales. El estilo de gestión de crisis de Mason parecía implicar mucho señalar y gritar, lo cual no estaba resolviendo nada. ¿Cuándo necesitarías una respuesta?, pregunté. Ya me diste una al no decir que no inmediatamente, respondió Ashley con esa sonrisa afilada. Puedes empezar el lunes. De vuelta en Summit, la verdadera crisis apenas comenzaba. El acuerdo con Apex Industries, por valor de $175 millones y que representaba alrededor del 40% de los ingresos anuales proyectados de Summit, estaba programado para la revisión final del contrato el viernes. El equipo legal de Apex había solicitado certificaciones de ciberseguridad actualizadas como parte de su proceso de diligencia debida. Procedimiento estándar para cualquier asociación tecnológica importante. La solicitud llegó a la oficina de Mason el jueves por la tarde. El viernes por la mañana, Mason descubrió cómo se sentía el verdadero pánico. La solicitud de certificación de ciberseguridad de Apex Industries había rebotado 3 veces a través del sistema de Summit. Cada intento de generar la documentación requerida falló porque las firmas digitales todavía estaban vinculadas a mis códigos de autorización. El equipo de tecnología de la información de Mason había pasado la noche del jueves intentando recrear manualmente los informes de cumplimiento, pero el sistema de verificación automatizado de Apex seguía rechazándolos. Fue entonces cuando Lance Brooks del departamento legal de Apex hizo la llamada que terminó con todo. No llamó a Mason. No llamó al equipo legal de Summit. Me llamó a mí directamente, porque mi nombre todavía figuraba como el contacto principal en cada certificación de marco de ciberseguridad que poseía Summit Technologies. Señor Adams, dijo Lance cuando respondí, esto es algo inusual, pero estamos teniendo dificultades para verificar el estado de cumplimiento actual de Summit Technologies. Su nombre aparece como el oficial de custodia certificado en todos sus protocolos de seguridad, pero estamos recibiendo información contradictoria sobre su estado laboral. Yo estaba en mi nueva oficina en Pinnacle Consulting en ese momento, revisando archivos de clientes y disfrutando de la vista del edificio de Summit al otro lado de la calle. A través de la ventana, podía ver gente moviéndose frenéticamente en la sala de conferencias de Mason. Señor Brooks, agradezco que me llame directamente, dije. Fui despedido de Summit Technologies el martes sin los procedimientos de salida adecuados. Ya no estoy afiliado a la empresa y no puedo verificar el estado actual de sus sistemas de seguridad o protocolos de cumplimiento. El silencio en el extremo de Lance se extendió lo suficiente como para que pensara que la llamada se había cortado. Ya veo, dijo finalmente. Eso crea una preocupación regulatoria significativa. Nuestro acuerdo de asociación requiere una supervisión de ciberseguridad continua y verificada. Si ha habido una ruptura en la autoridad de custodia, tendrá que hacer su propia evaluación sobre sus capacidades actuales, le dije. No puedo hablar de lo que han implementado desde mi partida.
2 horas después, Apex Industries envió el correo electrónico que destruyó el mundo de Mason, debido a problemas de custodia de cumplimiento no resueltos y la incapacidad de verificar los protocolos de ciberseguridad actuales. Suspendemos todas las negociaciones de asociación pendientes de una auditoría de seguridad integral de terceros. 175 millones de dólares. Desaparecidos. La Junta convocó una reunión de emergencia para las 2 de la tarde de ese viernes. Hunter Walls, que no había puesto un pie en Summit Technologies durante 18 meses, caminó a través de esos lectores de credenciales defectuosos como un hombre que regresa para inspeccionar las ruinas del trabajo de su vida. No necesitaba estar en esa sala de conferencias para saber qué sucedió después. La historia se extendió a través de la red de rumores de la industria más rápido que un virus informático. Hunter había construido Summit Technologies durante 20 años hasta convertirla en una empresa en la que las grandes corporaciones confiaban sus proyectos de infraestructura más críticos. En menos de una semana, su hijo la había convertido en una historia de advertencia sobre el nepotismo y la incompetencia. Cameron Davis, el consejero general de Summit, expuso el daño con un detalle preciso y devastador. Estructuras de cumplimiento inválidas. Relaciones con proveedores congeladas. Violaciones regulatorias. Y ahora la pérdida de su contrato más grande debido a lo que llamó negligencia operativa catastrófica. Mason trató de salvar algo, culpando a los sistemas heredados y afirmando que los problemas eran dolores de crecimiento temporales. Pero no puedes hacer desaparecer con palabrería 175 millones de dólares en ingresos perdidos ni explicar al Servicio de Impuestos Internos por qué tu oficial de cumplimiento desapareció sin la documentación adecuada. Hunter Walls, según todos los informes, escuchó todo en completo silencio. Luego hizo una pregunta: ¿dónde está Wesley Adams ahora? La respuesta, por supuesto, era que yo estaba al otro lado de la calle, construyendo algo nuevo. Pinnacle Consulting me había dado todo lo que Mason nunca entendió que necesitaba: reconocimiento por la experiencia, autoridad para implementar soluciones y los recursos para hacer el trabajo correctamente. En 2 semanas, tenía un equipo de 6 especialistas y una lista de clientes que incluía a 2 de los antiguos socios de Summit que se habían puesto nerviosos por su estabilidad operativa. La industria es más pequeña de lo que la gente piensa. Las noticias viajan rápido cuando las operaciones de una empresa colapsan, y viajan aún más rápido cuando la persona que mantenía todo funcionando aterriza en otro lugar. Mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de ejecutivos que recordaban mi nombre de reuniones de cumplimiento y conferencias de proveedores a lo largo de los años. 6 meses después, estaba revisando informes trimestrales para mi cuarto cliente importante cuando la actualización de LinkedIn de Mason apareció en mi feed de noticias, explorando nuevas oportunidades en liderazgo transformacional. Habla corporativa para el papá finalmente me despidió. Hunter había regresado a Summit Technologies, trajo un equipo de gestión de crisis y pasó 3 meses tratando de reconstruir las relaciones que Mason había destruido en 3 días. Algunos proveedores regresaron. Algunos clientes renovaron sus contratos. Pero el acuerdo de Apex se había ido para siempre, y con él se fue alrededor del 40% del crecimiento proyectado de Summit. Mason, mientras tanto, había sido trasladado silenciosamente a lo que Hunter llamó diplomáticamente un rol de asesoría estratégica, lo que significaba que tenía una oficina, un salario y absolutamente ninguna autoridad para tocar nada importante. 6 meses después, incluso eso se volvió demasiado para mantener. La ironía final llegó un año después de mi despido, cuando Hunter Walls me llamó directamente. Wesley, dijo, y pude escuchar el peso de todo lo que había sucedido en su voz. Te debo una disculpa. Debería haber manejado mejor la transición. Debería haberme asegurado de que Mason entendiera lo que significabas para esta empresa. Historia antigua, Hunter, le dije, y lo decía en serio. ¿Cómo estás aguantando? Estamos sobreviviendo. Reconstruyendo. Tomará años volver a donde estábamos. Hizo una pausa. ¿No supongo que considerarías volver? Podría hacer que valga la pena. Miré por la ventana de mi oficina el edificio donde había pasado 13 años de mi vida, donde había construido sistemas y relaciones y experiencia que un niño estúpido había destruido en un momento de teatro impulsado por el ego. Agradezco la oferta, Hunter. Realmente lo hago. Pero estoy bastante feliz donde estoy. Y lo estaba. Pinnacle me había ascendido a socio principal.
Mi equipo estaba manejando la consultoría operativa para empresas que entendían el valor del conocimiento institucional y trataban a su personal clave como activos en lugar de peso muerto. Estaba ganando más dinero del que jamás había imaginado y trabajando con clientes que respetaban la experiencia sobre las presentaciones llamativas. A veces la mejor venganza no es dramática. A veces es simplemente dejar que la gravedad haga lo que siempre hace cuando alguien patea los cimientos y luego construir algo mejor en un lugar donde la gente entienda lo que realmente importa. En estos días, duermo bastante bien por la noche. La experiencia no se trata solo de años en el trabajo, se trata de entender que el trabajo más crítico a menudo ocurre en silencio, manejado por personas que no necesitan sus nombres en los titulares para mantener la base sólida. Al final, puedes heredar un título y comprarte autoridad, pero no puedes comprar el conocimiento institucional que toma décadas construir, y cuando lo descartas descuidadamente, el mercado tiene una forma de enseñarte exactamente lo que valía.